Muchas gracias, presidente. Miembros de ANAVIP, realmente un honor estar aquí con ustedes esta tarde. Y como bien indica el presidente, es un gran reto tratar de no tanto evaluar la situación actual, pero sí tratar de proyectar hacia adelante por toda la incertidumbre que estamos atravesando, ¿no? Esta tarde yo voy a procurar compartir con ustedes mi evaluación como analista, y aquí tengo que pedirle disculpas a los economistas porque no lo soy, pero me he atrevido a desarrollar algunos modelos predictivos y algunas evaluaciones hacia adelante con ese caveat, ¿no? Y como dice el presidente, y nosotros nos conocimos hace ya casi 20 años, cuando yo pasé por el servicio público como viceministro de Economía, en un contexto económico no tan durísimo como lo estamos atravesando hoy, pero tal vez sí nos puede dar luces hacia dónde vamos a encaminarnos y los retos que enfrentaremos producto de dónde terminaremos justo después de esta crisis, que estoy segurísimo que vamos a sobrellevar, segurísimo que vamos a salir adelante. Y si hay dos palabras que dentro de un contexto muy complicado a mí me suenan y me resuenan y me suenan, y los mantengo fieles, es que Panamá es un puerto seguro, ¿no? Y por supuesto todo es relativo y Panamá continuará siendo un puerto seguro para que todos nosotros podamos convivir, los que hemos nacido aquí y los que han tenido la fortuna de llegar aquí a compartir con nosotros. Esta tarde yo quisiera compartir con ustedes básicamente dos puntos. Uno que tiene que ver, por supuesto, con el contexto económico, ¿no? Y, digamos, con sus secuelas sobre el empleo. Y voy a tratar de contarles un poco la visión que yo tengo, los ejercicios que he realizado, y tal vez contarles un poco sobre la experiencia que yo tuve hace 20 años a través del sector público, teniendo que enfrentar muy posiblemente el nivel de endeudamiento con la cual vamos a terminar en el corto tiempo, y con la estrechez fiscal que vamos a tener que enfrentar como nación seguramente en los próximos años, y cómo yo pienso que nosotros como país vamos a salir adelante de eso, siempre y cuando las cosas puedan ejecutarse de manera efectiva, ¿no? El otro punto que quiero es hacer algunos comentarios sobre políticas públicas, ¿no? Y aquí las dos palabras claves que me adelanto con ustedes es cuanto antes. Cuanto antes. Es muy importante que esas medidas que se han definido se puedan ejecutar lo antes posible. Y que no, digamos, la tramitología y todos los pasos y todas las revisiones que se tengan que hacer, que tienen sus retos, no impidan que esas medidas, que en la mayoría son medidas fiscales, ¿no? Y Panamá tiene esa limitante que en largo plazo es una bendición, pero nosotros, para poder enfrentar bajo crecimiento o una situación tan aguda como la que tenemos hoy en día, básicamente lo que tenemos es política fiscal. La política fiscal es gastar, ¿no? Tomar financiamiento y empujar el gasto, y que sirva el sector, el gasto público, como elemento que reactiva la economía, ¿no? Así que voy a hacer algunos comentarios sobre las políticas públicas, voy a hacer algunas conclusiones y después lo abrimos a un intercambio. Por supuesto, si alguien tiene alguna pregunta en el camino, me para con toda confianza y la pone sobre la mesa para que la conversemos en el momento, por supuesto. Así que voy a ir entonces, si me permiten, al contexto económico.
Y quiero comenzar con, pues, para no perder de vista, ¿no?, que el mundo está detenido, ¿no? El contexto global eh, es, no tiene precedentes, yo diría, digamos, por el tamaño. Puede ser que hayan habido otras pandemias hace 100 años o 200 años, no sé cuándo, pero el tamaño de, digamos, de la situación sanitaria, social, sobre todo social, lo que se avecina, ¿no? Y por supuesto, la situación económica no tiene precedentes, ¿no? No tiene precedentes. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan haber oído que el tráfico aéreo básicamente está detenido, ¿no? Con muy pocas excepciones, con muy pocos viajes. La contracción económica mundial este año se espera que vaya a ser más o menos de 3%, menos 5% para Latinoamérica, ¿no? Menos 5% para Latinoamérica. Y aquí hay algunos datos interesantes que me atrevo a compartir con ustedes porque es importante mantener el contexto, o sea, no perder de vista dónde Panamá está en la región y en el mundo, ¿no? Para no perder la esperanza, porque Panamá dentro de todo tiene unas ventajas que ahora voy a compartir con ustedes que le han permitido en el pasado resistir, tener la resistencia para poder absorber los grandes retos que ha tenido, nunca tan grandes como hoy en día, pero esos elementos están ahí y esos elementos los tenemos que defender, esos elementos los tenemos que asegurarnos que no se tocan, no se trastocan para que Panamá continúe teniendo esos elementos básicos que lo hacen una economía estable, segura eh, y, y con una perspectiva de recuperación. El mundo se espera que rebote el próximo año hasta ahora, y aquí yo tengo unas dudas hoy en día en función de lo que está sucediendo en las últimas semanas y el rebrote que estamos teniendo en Panamá está pasando en otros lados del mundo. Entonces las proyecciones que se hicieron y estas proyecciones del fondo creo que ya tienen tal vez un mes, tal vez no estaban considerando que en el mundo está sucediendo un rebrote. Entonces estas proyecciones de recuperación yo creo que hay que tomarlas con un poquito de cuidado. Latinoamérica también, como les dije, se espera que se contraiga más de 5% y que rebote el próximo año. La Unión Europea, menos 6%, Estados Unidos menos 6%, la Unión Europea menos 7%, China, donde está el pequeño grupo de países, hay 190 y tantos países que reportan su crecimiento económico de manera consolidada a través del Fondo Monetario Internacional y solamente 39 territorios, 39 jurisdicciones están reportando este año que van a crecer, de más de 190. Solamente 2 de más de 30 regiones económicas crecerán en el 2020 y ningún país en Latinoamérica va a crecer este año. Ahí creo que registran Guyana, pero Guyana hay un problema con los datos de Guyana, pero en fin, ese es el tamaño y esa es la magnitud digamos, del reto económico que tiene el mundo, ¿no? Y Panamá no escapa de eso. Así que el contexto es uno muy, muy complicado. El crecimiento de menos 3, aquí yo tengo una gráfica a la derecha que pueden ver del 2000 al 2019, al 2020, no habíamos tenido una contracción tan grande. En el 2008-2009 recuerdan que hubo una crisis a nivel mundial. En ese momento el crecimiento fue cercano a 0, ¿no? Entonces, esto es una crisis económica que no tiene precedentes en la era moderna, a nivel mundial, a nivel regional. Voy a aterrizar en Panamá. Y antes de compartir con ustedes, ¿alguien tiene alguna pregunta? Disculpen. ¿No? Ok, continúo. Antes de compartir con ustedes, digamos, las perspectivas de Panamá, quiero resaltar algunas cosas que hacen de este país un puerto seguro. Uno, nuestra economía es pequeña, ¿no? Nuestra economía es una economía pequeña con una población pequeña.
¿no? No tenemos los problemas de países con economías muchísimo más grandes y más congestionadas. Es una economía muy diversificada. Eso es clave. Acá tenemos, a la derecha tenemos un pie chart donde pueden ver lo diversificado que está la economía panameña. Y eso es sumamente importante porque le da estabilidad en tiempos normales, por supuesto, en tiempos normales. El PIB del sector agropecuario es pequeño, creo que está alrededor del 3%, 3 o 4%, es relativamente pequeño. Es una economía basada en servicios, tiene un sistema financiero robusto, la integración del sistema bancario al sistema internacional es fundamental y tenemos que protegerlo. Señores, y aquí no importa en qué sector estoy, nuestro sistema bancario tiene que ser protegido, no debe ser intervenido, tiene que, con la regulación que tiene hoy en día, deben permitirle a los bancos trabajar con sus clientes de manera directa y no a través de una intermediación. Es nuestra opinión. Y eso es sumamente importante. Tal vez en la coyuntura pareciera lógico, a largo plazo creo que puede representar un riesgo. El sistema bancario ha sido y continuará siendo pieza fundamental para nuestra economía y tenemos que mantener su integridad. Por supuesto, la dolarización, tenemos una baja inflación. Otro tema muy importante, así como la banca es importante, la inversión directa extranjera es fundamental para el crecimiento, para el desarrollo y para la generación de empleo. Y Panamá ha sido, si revisamos las estadísticas, dentro de Latinoamérica, un país que se ha destacado por ser un puerto seguro para la inversión. Y nosotros, en esta tormenta, que es una tormenta perfecta, tenemos que destacarnos con nuestro actuar como un puerto seguro, seguir haciendo. Y es importantísimo que nosotros continuemos proyectando a través de nuestras acciones que nosotros somos un puerto seguro. La conectividad, ni hablar, ya todos la conocemos y aquí hay unas oportunidades importantes y parte de la conectividad de Panamá le ha permitido que algunas actividades hoy en día se mantengan dinámicas, ¿no? Ok, estos son los elementos fundamentales de nuestra economía. Voy ahora un poco a presentarles un poco algunos datos sobre las perspectivas de crecimiento y la pérdida de ingresos, empleo, la inversión pública y privada y la posible afectación de las exportaciones, por supuesto, están resultando en una caída importante del Producto Interno Bruto. Y esos son, digamos, los elementos que yo he aprendido, son los que constituyen nuestra producción. ¿Dónde está el empleo? Muy relacionado está con algunas actividades muy importantes y que están siendo muy, muy afectadas. El comercio, y más o menos en Panamá hay una población económicamente activa de casi unos 2 millones de personas, de los cuales casi el 20%, unas 350.000 personas trabajan en el comercio, que hoy está prácticamente parado. La construcción, 175.000 personas. Hay algunas pocas obras de infraestructuras que ya han iniciado la reapertura. Hoteles y restaurantes están todavía cerrados. La industria manufacturera, algunas está funcionando, otras no. Así que vemos cómo la severidad de la situación lleva a que muchas de estas actividades que son muy importantes en la estructura económica y muy importantes en el empleo se encuentren en una situación muy delicada. También otras actividades que se espera se vean afectadas, pero tal vez en menor grado,
son el sector primario, donde hay unas 300.000 personas, a pesar que el sector primario es relativamente pequeño en el contexto de la producción nacional, es muy importante para la generación de empleo, ¿no? Muy, muy importante. En el sector público hay unas 290.000 personas, y lo que tiene que ver con la plataforma logística, transporte, el canal, los puertos, ahí tenemos unas 145, 150.000 personas, esos son como un 8%, ¿no? En cuanto a las perspectivas de crecimiento, nosotros desarrollamos en el mes de abril y hasta principios de mayo un modelo predictivo que se basó en conversación. Y ahora les voy a mostrar algunos slides alrededor para que entiendan un poco la lógica. Pero no es un modelo econométrico, es un modelo predictivo en base a un sistema de evaluación en entrevistas y conversaciones que yo sostuve con líderes de los diferentes sectores, y que arrojaban a principios de mayo, que la economía pudiese contraerse alrededor de 4,5%, ¿no? De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, una recuperación para el año 2021 de un 4%. Eso quiere decir que si tomamos como base el 2019, lo que se estima podemos perder este año, ¿no? Que son más o menos 4,5 puntos porcentuales, pues lo pudiéramos casi recuperar en el año 2021. Si en efecto la caída es de 4,5%, y en efecto la recuperación es tan rápida como el Fondo Monetario lo estimó. Nosotros estuvimos atentos a las proyecciones del Fondo Monetario, que creo que todavía tienen a Panamá con un decrecimiento este año de 2%, lo cual es a nuestro parecer, sumamente optimista, ¿no? Sin prejuicio, nuevamente, de que relativo a Latinoamérica, relativo a nuestros pares, Panamá tiene una perspectiva positiva. Perdonen, déjenme quitar esto. ¿Okay? En cuanto al sector primario, para el 2020 se proyectaba que el sector primario tuviese un crecimiento más o menos entre 6,5 y 7%. Hoy se espera que pudiese caer entre 1 y 1,5%, ¿no? En el año 2020, que relativo a otros sectores muestra una relativa estabilidad. Ahora vamos a ver un poquito más al respecto. ¿Okay? Como les dije, para tratar de medir los efectos de la pandemia, nosotros construimos como una matriz de impacto, ¿no? Para cada uno de los sectores, ¿no? Donde podíamos, a través del análisis, lectura y conversaciones que sostuvimos con diferentes personas de cada uno de los sectores, tratar de medir y determinar el impacto en ingresos, empleo, inversión y exportaciones, se aplicaba para cada uno de los trimestres del año 2020, y en una escala que se las pongo aquí arriba a la derecha, que iba desde un alto impacto negativo, pasando por un impacto negligente a un bajo positivo y hasta alto positivo. O sea que podíamos tener actividades que pudiesen verse adversamente, muy, muy impactadas negativamente, y otras que pudiesen ser impactadas muy positivamente, ¿no? Y entonces construimos, en base a la estructura que reporta el INEC, construimos una matriz, ¿no? Y tratamos de hacer una modelación matemática y convertir estas evaluaciones en datos estadísticos que de alguna manera afectaban la proyección del Producto Interno Bruto.
bajo una serie de supuestos iniciales que tenían que ver con lo que se esperaba proyectar, lo que se esperaba la economía creciera en el 2020, los niveles de inflación, la distribución del PIB a través de los 4 trimestres, y de ahí entramos, como les digo, a analizar cada uno de los sectores, ¿no? Y algunos sectores, los más importantes, los más grandes en cuanto a generación de empleo y a producción, hasta los llegamos a segregar, como la construcción. Ahí segregamos las obras de infraestructura, las obras de la construcción de vivienda, la construcción comercial, el comercio también lo segregamos. No es lo mismo la venta de zona libre, el comercio al por mayor, el retail, y así, y también transporte, almacenamiento y comunicaciones. Y para cada uno de ellos fuimos y analizamos el ingreso, el empleo, las inversiones y las exportaciones por trimestre, ¿no? Y armamos esta matriz gigante, y que llevamos para cada uno de los sectores. Aquí tenemos los datos que salieron del sector primario, ¿no? Del sector primario, con el nivel de afectación y, por supuesto, con unos supuestos importantes. Y es que, así como las autoridades han indicado, pues el sector primario iba a ser impulsado a través de políticas públicas que le iban a inyectar inversión. Hoy pienso que eso tendremos que, no solamente para el sector primario, sino para todos, revisarlo en base un poco a la realidad que ha trascendido a partir de mayo, junio, julio, ya 2 meses y medio, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es una caída del PIB de 4,5% general para el año 2020, con diferentes niveles de afectación por trimestre, ¿no? Si lo vemos acá anteriormente en la gráfica, a la derecha, en la línea celeste que ustedes ven es la proyección que se tenía antes del COVID y la caída, la pérdida de generación de valor durante el año 2020 y cómo se empieza a recuperar en el año 2021, ¿no? Así que nosotros, y esta proyección de caída del PIB, creo que ya hay algunos otros analistas que coinciden. Hay algunos que hablan de una caída muchísimo más grande. Creo que, y estamos por iniciar una revisión para tratar de sacar y actualizarla en base a lo que está sucediendo hoy en día, que no es lo que estaba sucediendo, digamos, a principios de mayo, ¿no? Con una perspectiva un poco diferente. Por supuesto, eso aterriza en el empleo, ¿no? Y entonces nuestra proyección para el crecimiento de este año es que la economía debe caer un 4,5% y que el sector primario debería caer más o menos entre 1 y 1,5%, ¿no? Una caída muy importante. De hecho, ya les comenté que se esperaba que este año el sector primario creciera, creo que entre 6,5% y 7%, ¿no? O sea que iba a tener un crecimiento robusto. Aquí está, digamos, una relación de crecimiento con el empleo. Y esto nuevamente, lo único que intenta hacer es tratar de medir la relación que ha existido históricamente entre crecimiento y el nivel de desempleo, ¿no? Con los errores que pueden haber, pero que nos dé una dirección de hacia dónde pudiese dirigirse el desempleo, y eso pudiese colocar en base a esa proyección económica que el desempleo pudiese estar, digamos, alrededor del 15%, digamos, en el peor de los casos, ¿no? Yo he visto otras proyecciones más conservadoras. Ojalá que sea mucho menos, porque ya nosotros, y les comento que hace 20 años, cuando yo fungí como viceministro de Economía, teníamos un desempleo que creo que era de 12 o 14%, teníamos un nivel de endeudamiento que estaba cerca del 70% del Producto Interno Bruto,
y eso nos ocasionaba, y muy bajo crecimiento, y eso ocasionaba una estrechez fiscal muy, muy complicada. No obstante, salimos adelante, ¿no? Salimos adelante. Así que eso es un poco, aquí están los datos que ya revisamos con respecto al empleo y dónde está ubicado, dónde están los mayores empleadores, ¿no? Como pueden ver, en el sector primario hay 280.000 personas más o menos que trabajan en el sector primario que hay que proteger, ¿no? Que hay que proteger. Así que bueno, esto es un poco la perspectiva del crecimiento. Por supuesto, hay una incertidumbre grandísima, ¿no? Esto puede estar súper preciso, y igual puede estar muy equivocado, porque hay tanta incertidumbre, muchísima incertidumbre. Yo creo que esto más bien nos debe servir de direccionar hacia dónde puede estar los resultados, ¿no? Hacia dónde nosotros debemos tomar decisiones en base a que va a haber una caída importante de la producción nacional y va a haber un aumento importante en cuanto al desempleo, ¿no? Pretender ser perfectos y precisos, creo que frente a la gran incertidumbre, como el presidente indicó al inicio de sus palabras, creo que sería muy pretencioso de mi parte, ¿no? ¿Ok? Vamos entonces un poco... Domingo. Claro, dime. Sí, podría preguntarte, en este tema del desempleo, siempre aquí en Panamá se habla del tema de la informalidad y de cuánta vez esa informalidad que hay y también el impacto que pudiera haber en la pequeña y mediana empresa que mucho se espera de que muy probablemente estas empresas no van a poder a tener la capacidad de recuperarse una vez se llega a algún nivel de normalidad en esto. Esa era la pregunta y el comentario solamente que quería hacer rapidito era también darle la bienvenida a don Publio de Gracia, director nacional de ingresos, general de ingresos, que nos acompaña esta tarde también y que esperemos que tenga la varita mágica para hacer las recaudaciones. Ok, bueno, gracias y bienvenido, director. Dos preguntas. Uno, el tema de la informalidad, y el otro relacionado con las pymes. Lo cierto es que ambos son cruciales para la supervivencia del tejido social de nuestro país, ¿no? Ambos. Y ambos son muy difíciles de medir, ¿no? Justamente por su informalidad. Ahora, y por eso las políticas públicas son muy complicadas de implementar efectivamente, porque es un grupo social que no está totalmente definido, ¿no? Y eso, por lo menos, es mi evaluación, y por supuesto con el caveat de que yo salí del servicio público hace 20 años, pero por lo que puedo leer, digamos, es muy difícil de agarrar. Yo puedo agarrar este vaso, ¿no? Pero, digamos, la informalidad no la puedes agarrar. Así que si no la puedes medir efectivamente, esta vez es muy difícil de poder ser muy preciso con la asistencia y los paquetes de asistencia social que se requieren, ¿no? Ejecutar. En cuanto a los pymes, estos son un poquito menos informales, menos difíciles, pero igual creo que no tenemos todavía, digamos, la capacidad de medirlos con tanta eficacia como otros grupos de empresarios. Ahora, lo que sí es importante es que los instrumentos, las políticas públicas de asistencia
tienen que estar muy enfocadas en atender efectivamente a esos dos grupos, porque son parte de lo que sostiene a la sociedad en paz, ¿no? Y si lo primero que dije tiene cierta validez en cuanto a lo difícil que es poder agarrarlo, poderlo medir, es un reto gigante el poder saber que está siendo efectivo en la implementación de las medidas. Lo cierto también es que, como quiera que es un reto importante, pero es fundamental que cada dólar que se destine a aliviar social o económicamente a cualquier grupo sea teledirigido y pueda llegar y ser utilizado de manera ágil y de manera efectiva, ¿no? Y ahí yo creo que es donde tenemos un reto gigantesco como país, y es como la fortaleza institucional. Ahí es donde toma vida, donde se puede medir la fortaleza institucional que hoy no tenemos. Y no la tenemos hoy porque no la hemos tenido por lo menos en 20 años, ¿no? Y quién sabe muchísimo más, ¿no? Se hacen esfuerzos, pero a esos informales, a esos microempresarios, es donde la institucionalidad debería ser muy fuerte y poder llegar. Y eso es un reto que tenemos como país. Y eso me lleva, digamos, a esta próxima sección, presidente, si me permite, que tiene que ver en general con, digamos, con la puesta en marcha de las políticas públicas, de lo que puede hacer nuestras autoridades para buscar aliviar social, sanitaria y económicamente al país. Y reconociendo que lo que Panamá, los instrumentos que Panamá tiene para impulsar su economía, básicamente se concentran en la política fiscal, ¿no? Y la política fiscal es yo gasto más o gasto menos, ¿no? Entonces, aquí hay varios puntos fundamentales, y yo creo que ya mencioné uno muy importante, ¿no? Y es que es fundamental que estos principales elementos, ¿no? Y hemos visto estructuras de financiamiento, políticas fiscales que ya se han implementado y que yo creo que en ese sentido, digamos, las autoridades fiscales han logrado, digamos, definir y se logra implementar, ¿no? Algunas otras políticas son muchísimo más difíciles de implementar, pero los elementos de asistencia social, recuperación económica y estabilidad financiera son vitales, ¿no? Y aquí la palabra clave es cuanto antes, cuanto antes. Y voy a echar para atrás hace 20 años, cuando sostuvimos un diálogo por la recuperación, reactivación económica en el año 2000, 2001. Yo les... Pero está bien. ¿Perdón? Eso, para el tiempo en que se aprobaron ciertos recursos para ayudar a reactivar la economía. Cuando el primer dólar se desembolsó, ya la economía panameña estaba volando, ¿no? Y eso tiene que ver con cuanto antes, ¿no? Para que el alivio llegue de los recursos que ya se han aprobado, de los recursos que ya se han indicado. Es sumamente importante que cuanto antes se logre implementar, para que esa asistencia llegue a esos grupos informales, llegue a esas personas más vulnerables, llegue cuanto antes a las empresas más pequeñas que están tratando de sobrevivir. Aquí es importante también que en la medida que podamos vayamos abriendo poco a poco las actividades económicas. Y por supuesto eso tiene un contrasentido en cuanto en materias de salud, pero tiene que haber, a mi juicio, tiene que haber un balance, ¿no? Tiene que haber un balance. Tal vez algunos, y yo he hablado con algunos empresarios, o algunos que están, por ejemplo, en la industria de la construcción, que tienen cientos de colaboradores. Dicen, nosotros tenemos una política muy férrea
con nuestra gente, ¿no? De medición, de trazabilidad, y eso lo está haciendo las propias empresas. Así que tal vez se puede encontrar un camino en conjunto en que la empresa privada pueda trabajar de la mano, pero sin tanta burocracia, con las autoridades para que sea parte del sistema de trazabilidad y medición. Por supuesto, ya que hay algunos temas que ya se han anunciado, que algunos que ya están funcionando, que se tienen que profundizar, ¿no? Asistencia en efectivo a los más afectados, lo más posible, ¿no? Y abajo hablo sobre el déficit. Hey, el déficit fiscal va a aumentar, el nivel de endeudamiento va a aumentar, y tiene que ser así. Ahora, también tiene que ser su uso eficiente y transparente. Y yo creo que eso es una de las grandes preocupaciones que tiene el sector privado y que tenemos todos como ciudadanos, y que tiene seguramente la mayoría abrumadora de funcionarios honestos que hay en el sector público, que las cosas se hagan de manera correcta. La liquidez para las empresas, que son el tejido del empleo en el país. Eso tiene que ser cuanto antes y de manera ágil, que les llegue, que ellos puedan adquirir los recursos, y que sea lo más rápido posible. El gasto de capital desde el sector público, ¿no? Esas obras que están ya en el pipeline, que se empiecen a ejecutar, ¿no? Con todas las medidas sanitarias y de salud. Pero eso va a echarle oxígeno a la economía. Las medidas fiscales de alivio, todas las que se puedan, y por supuesto hay un balance ahí, ¿no? Pero todas las que se puedan, buscarlas e implementarlas. Asegurar que el sistema bancario no es intervenido a través de políticas públicas coyunturales. Tenemos que permitir que nuestro sistema bancario trabaje con sus clientes para asegurar la sostenibilidad del mismo a largo plazo, ¿no? A largo plazo. Hacer efectiva la implementación de los paquetes de asistencia financiera anunciados. Que todos esos paquetes de asistencia financiera se ejecuten, se comience la ejecución, ¿no? Y que para esta no hayan, digamos, más procesos y más burocracia, más procedimientos, sino que puedan ser procesos ágiles, ¿no? Aquí nosotros hemos logrado en 4 meses, con temas de digitalización, cosas que no se han logrado en 20 años, ¿no? Y lo hemos hecho en 4 meses. Cosas muy puntuales, ¿no? Entonces tenemos que como capitalizar en eso, en esas cosas muy buenas que se han logrado romper, esos paradigmas. Es que no se puede, es que tienes que traerme el sello, es que tienes que traerme el pagizalgo, es que tienes que traerme la cédula. Bueno, todas esas cosas se han logrado romper. Sigamos trabajando sobre eso. Y no burocraticemos toda esta asistencia que ya está definida, ¿no? Logremos cuanto antes empujarlo. Hey, el déficit se va a elevar. El nivel de endeudamiento público se va a elevar. Ojo, cuidado con el gasto, porque cada dólar cuenta, ¿no? Y la recuperación, digamos, la proyección de recuperación del nivel de endeudamiento adecuado, lo podemos hacer a mediano plazo. Va a tomar algunos sacrificios, y yo le puedo adelantar que vamos a tener que hablar más adelante. En esta coyuntura no, pero más adelante vamos a tener que hablar de una reforma fiscal profunda en el país, que comienza con temas tan importantes como la seguridad social y el programa de invalidez, vejez y muerte. Y aquí está el subdirector del Seguro Social, que ojalá nos invite en algún momento a escucharlo sobre lo que ellos están proyectando. Pero digamos, ese tema no podemos postergarlo y saber que eso todos vamos a tener que meternos la mano en el bolsillo, todos, sin excepción. Pero podemos hacerlo, ¿no? Esos retos estructurales, cuando salgamos de esta coyuntura, tenemos que ponerlo en la agenda, porque no se aguanta más, ¿no? Esos son mis pensamientos con respecto a políticas públicas. En general, saber que el déficit va a aumentar, saber que debe haber un control férreo sobre el mismo, al mismo tiempo tiene que ser ágil, que la ayuda llegue al final de cuentas, ¿no? El bono solidario, excelente que se haya aumentado, que se haya anunciado que se aumenta a $70,000. Bueno, ese proceso ahí hay un inventario de miles de viviendas que deben empezar ya a moverse, que ese proceso no se entorpezca ahora, sino que sea ágil y que se ponga a andar, ¿no?
Para concluir, y solamente para recapitular algunas palabras, el reto es complicado, ¿no? El contexto económico global y regional es complicadísimo. Yo creo que nosotros no hemos visto en nuestra historia retos como estos en materia de salud, en materia de estabilidad social y en materia de crecimiento económico. Esta economía nuestra, de acuerdo a lo que nosotros estimamos, con toda la incertidumbre que existe, ojo, puede ser de 4,5% para este año con una recuperación para el próximo. Dependerá de cómo continúa, digamos, el tema sanitario. El desempleo va a aumentar de manera importante, ¿no? Nosotros hemos hecho algunos ejercicios, como les dije, y pudiera estar por el orden del 15%. Ya vivimos con eso y sobrevivimos. Tenemos que trabajar duro para volverlo a reducir. Las políticas públicas deben ejecutarse efectivamente. La transparencia es fundamental. Eso genera confianza. La no transparencia hace todo lo contrario, ¿no? Y aquí hoy en día tenemos que estar todos mismos remando. Estamos en medio del mar. Tenemos que todos remar en la misma dirección, sin diferencia, todos en la misma dirección. Panamá es un puerto seguro. Asegurémonos de mantenerlo de esa forma, ¿no? Y por último, yo tengo plena confianza en que vamos a salir de esta coyuntura tan difícil, tan difícil. Estoy seguro que con mucho empeño y trabajo saldremos adelante. ¿Okay? Eso presidente, es la presentación. Ahora, por supuesto, con mucho gusto, comentarios, preguntas, a su orden.